Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿estás todo el tiempo pensando en mejorar tus hábitos, pero te cuesta elegir en qué hábitos enfocarte? ¿Cómo saber qué hábitos son más importantes o mejores? ¿Por cuáles empezar ahora? Si te estás haciendo estas preguntas, entonces este episodio es para vos. En el episodio 435 del podcast hicimos nuestro top 10 de hábitos para 2023 y luego de ese episodio muchas personas nos preguntaron qué hábitos seguían en esa lista. Y de eso se trata el episodio de hoy. Vamos a continuar avanzando por el ranking para cubrir los hábitos 11 a 20 de la lista para que este año sepas en qué hábitos enfocarte y qué buscar con cada uno. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 447. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Santiago Salom. Hola, Santi. Acabo de notar, Lu, tu remera de paz interior. Sí, quería traer un mensaje feliz al podcast. Bueno, muy bien. Está bien, Lu siempre trayendo ese lado humano. No se ve igual, pero tiene un sol de muchos colores y dice paz interior. Lu siempre trae ese lado humano que falta cuando estamos mal. Que además no tenemos. Es como los concursos de belleza que todos dicen paz mundial. Bueno, yo traigo Paz interior. Les deseo paz interior. Claro, paz mundial es demasiado ambicioso con paz interior. Claro, hay que empezar por algún lado. Antes de empezar y seguir, como una nota personal, este episodio va a ser súper divertido para mí porque el hábito, creo, 1 a 10 que tratamos en el episodio anterior son todos hábitos súper importantes, no todos muy conocidos, pero sí son como hábitos más comunes o quizás a donde la mente se va más rápidamente. Y estos hábitos que separamos para hoy, algunos son comunes, algunos son casi del top 10 y otros son raros y muy importantes. Entonces va a ser divertido movernos por esta lista e ir compartiendo los distintos puntos de vista que tenemos sobre esto. Antes de seguir, quiero recordarles que pueden dejarnos todos sus comentarios o preguntas sobre este episodio en Instagram. Si van a instagram.com/superhábitos o buscan superhábitos en su aplicación de Instagram, van a encontrarnos y pueden dejarnos las preguntas ahí. Bueno, como les dijimos, hoy vamos a contarte nuestro segundo top 10, el top 11 a 20 de hábitos para 2023. Nos sentamos con los chicos, hicimos esta lista, discutimos cuáles pensábamos que tenían que ir. Blue dijo una frase muy célebre antes de empezar, que dijimos, podrían ser 30. Así que quizás algún día salga el episodio 21 al 30 y seguiremos así hasta los 140. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el episodio 11. Y el primer hábito que salió después de el top 10 es el hábito de, y de igual van a ver que pusimos varias cosas juntas en algunos de estos hábitos, pero es como para que lo vean, es el hábito de tener sueño de calidad, de descansar, tener sueños horarios constantes y tener una rutina de la noche. Ahí, Santi, voy a hacer dos aclaraciones metodológicas o una aclaración y una propuesta. Aclaración metodológica 1, una cosa que intentamos en la elaboración de la lista que vamos a ver ahora es trabajar con hábitos que sean, voy a decir, de utilidad general. Es decir, que para la mayoría de las personas que tengan el objetivo de aumentar resultados de forma equilibrada entre vida personal y resultados laborales dentro de un negocio, también dentro de un trabajo probablemente, estos hábitos es muy, muy probable que los necesitemos. Así como que incluso estando dentro de este top 20 siguen siendo hábitos bastante esenciales. Entonces, eso como aclaración metodológica, vamos a enfocarnos en estos pilares de la productividad a nivel personal que obviamente irradian a lo que obtenemos en nuestro negocio. Y después, les dejo abierta la puerta a ustedes. Nosotros tratamos de darle algún orden, analizando un poco la importancia que tienen para nosotros, pero podemos quizás al final, después del debate de por qué está cada uno acá y qué lugar ocupa, ver si queremos reacomodar el orden y con eso sacamos el listado final. ¿Les parece? Hacemos una corrección final. Igual yo me siento bastante confiado que va a quedar como está, pero por las dudas. Sí, y creo que está buena la aclaración de los que nos escuchan saben que solemos ser muy poco fundamentalistas en un montón de cosas en cuanto a que tratamos, ¿no?, de estar siempre cuestionando algunas ideas y trayendo diferentes puntos de vista.
Pero en algunas cosas, las más importantes, sí somos bastante fundamentalistas. Claro. Y creo que estas listas que armamos, que le pusimos mucha cabeza a debatir los tres y que lo vemos en nuestra vida y en la de nuestros miembros de nuestras comunidades, sabemos que esta lista, la del top 10 y estos 10 que vamos a ver hoy, son realmente hábitos que, si queremos ciertos objetivos, como decía Mati, y queremos ser productivos realmente, necesitamos incorporar. Más temprano, más tarde, pero los necesitamos. Y el primero, que es el sueño, no fue una elección casual. Bien, creo que yendo a una de las mejores metáforas para entender la productividad, para mí es la metáfora de afilar la sierra de Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey cuenta esta historia que hay una persona que está cortando un árbol súper transpirada y de repente la persona le dice como, che, ¿por qué no estás hace mucho rato cortando este árbol? ¿No? Sí, estoy recansado. Y la persona dice, bueno, pero ¿por qué no afilas la sierra? Y el pibe dice, estoy muy ocupado cortando el árbol, ¿no? Y muchas veces la productividad, de hecho, Stephen Covey define efectividad como el balance entre producir resultados, que es cortar, y mejorar tu capacidad de producir resultados, que es afilar tu sierra, ¿no? Hay muchos de los hábitos que, si ustedes se dan cuenta de los que hablamos en la vez anterior, son hábitos de afilar la sierra. Son hábitos de que tu máquina funcione. Imagínate que estuviéramos hablando de una sierra, nosotros somos una sierra, podemos decir somos un auto, somos cualquier máquina. Son hábitos de aceitar, limpiar, mantener en forma, etc. ¿No? Entonces hablamos un poco de organizarnos, de decidir hacia dónde vamos, hablamos de comida, hablamos de ejercicio. Pero acá hablamos de ordenar nuestros pensamientos a través del diario. El sueño entra acá cumpliendo, me parece, como una función muy similar. Bien, hay un artículo que es un clásico ya a esta altura, que se llama Déficit de sueño, el asesino de la performance. Es un artículo de Harvard que es de, creo que voy a decir, lo tengo por acá la fecha quizás, bueno, pero es bastante viejo, es del principio de los 2000 por ahí. Y creo que este artículo fue o rompió mucho con esta noción general de que la gente productiva no duerme o duerme poco. Bien, y este artículo lo que vino a decir vino a hablar sobre cuáles, o poner a la luz, cuáles son los efectos de dormir más. Y de hecho tiene acá algunas frases, por ejemplo, lo estoy leyendo acá, voy a hacer un poco la traducción en vivo, pero dice, por ejemplo, estar despierto más de 18 horas consecutivas afecta negativamente tu velocidad de reacción, memoria de corto y de largo plazo, capacidad de enfocarte, capacidad de tomar decisiones, procesamiento matemático, velocidad cognitiva y orientación espacial. Si vos cortás el sueño a 5 o 6 horas durante varios días, el déficit acumulado tiene también, multiplica estos efectos. De hecho, habla ahí como, por ejemplo, no dormir bien por 4 o 5 días y manejar es lo mismo que estar manejando borracho, en ciertos niveles, obviamente, razonables. Entonces, de repente, el sueño viene a cumplir o tener una buena rutina de sueño, porque nosotros dijimos, bueno, levantarse temprano, ese es nuestro hábito número 2 del episodio 435. Pero si quieres levantarte temprano, lo que tenés que prever antes es dormirte temprano. Dormirte temprano, ¿para qué? Para tener una buena cantidad de horas de sueño que permita que todo el resto de tu día funcione bien. Y ahí creo que una buena lógica es entender que productividad, esto lo vamos a decir 15 millones de veces, es producir más resultados, no es trabajar más horas. De hecho, una persona es extremadamente productiva si puede con pocas horas traer muchos resultados, ¿no? Es la idea central. Entonces, descansar bien tiene que ver con eso. Cuando yo tengo mi mente lúcida, cuando tengo energía, cuando estoy realmente enfocado, voy a notar que opero más rápido, es decir, puedo finalizar temas más rápido. Puedo tomar mejores decisiones. Si dentro de, por ejemplo, el humor, que es, yo lo diría, es como uno de los grandes destructores de la productividad de las personas, ¿no? Si yo, por estar de mal humor, entro en discusiones que no necesito entrar, desgasto vínculos y después tengo que ver cómo los remedio. El humor se ve afectado por el cansancio. A todos nos pasa. Si yo estoy cansado, es mucho más probable que esté renegón, ¿no? De que esté como así medio molesto. Entonces, descansar bien. Y acá descansar bien va a ser dormir una buena cantidad de horas. Si no, no estamos diciendo duerman 15 horas, pero es dormir una buena cantidad de horas y tener una rutina que de alguna forma vos te muestre que estás teniendo buena calidad de sueño. ¿Sí? O sea, no es lo mismo sentarte y dormir. Puede decir, no sé, 7 horas en una habitación oscura, con un nivel de sonido ambiente relativamente bajo o agradable, previamente haber tenido un momento de relax, que tener una discusión de pareja, meterte a la cama con la tele andando y dormirte, no sé, con frío. No nos levantamos igual. De hecho, todos probablemente lo vivimos en un viaje, en algún momento, una mala noche de sueño. Entonces, si nosotros combinamos estas dos cosas en un gran hábito que sea
todas las noches tener sueño de calidad. Cuando yo sistemáticamente hago eso, lo que pasa es que sistemáticamente tengo más energía que las personas que no lo hacen y sistemáticamente puedo producir mejores resultados, como decía Santi, a corto y a largo plazo, por poder ser más constante en el largo plazo porque estoy bien, no me enfermo, no me pasan cosas ahí tan... no me afecta tanto, y en el corto plazo porque simplemente en el día funciona mejor. Sí, ahí también hay, bueno, ya dijeron todos los beneficios y los no beneficios de descansar mal. Y en el tema descanso, yo he tenido muchas conversaciones con personas que por ahí te dicen, no, bueno, pero en mi caso no funciona así, a mí me sirve la tele para quedarme dormido, ¿no? Esas cuestiones que a veces pasan. La verdad es que en el tema descanso hay bastante información fundamentada y también podemos ver si tenemos algún dispositivo, algún reloj inteligente que nos mida, ¿no? Signos vitales y demás y nos muestre métricas personales de descanso, de cómo estamos durmiendo, de calidad de sueño, de fases de sueño. Pero simplemente prestándole atención, si nos queremos enfocar en este nuevo hábito y decir, bueno, a partir de ahora quiero descansar mejor, que va a tener como un combo de quizá un poco más de tiempo de sueño de lo que estamos durmiendo, sumado a esto que decían recién, de tener cierta rutina de la noche, ¿no? Que es como el paso 1 para dormir mejor y para levantarme temprano y funcionar a la mañana, es tener una buena rutina para ir finalizando el día. Y hay un montón de consejos y cosas que en realidad se aplican a todos los seres humanos y que está bueno saber que es así y que si yo siento que no se aplica a mí, en realidad es porque todavía no le encontré la vuelta o todavía no tengo el hábito formado, que es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de darle forma de hábito al buen descanso, ¿no? No estamos hablando de... Hay mucho que se va a personalizar, de cosas que nos va a servir, a algunos les servirá alguna cosa para relajarse a la noche, que a otro no, y viceversa, y está buenísimo, y vamos a ir diseñando esa rutina de la noche cada uno. Pero hay cosas básicas como, por ejemplo, mantener la consistencia en los horarios, mientras más... No es tan importante o no es más importante dormirme todos los días a las 8 de la noche, si no lo estoy logrando, no puedo, mi rutina no me lo permite, mi rutina familiar no me lo permite, pero sí es mucho más importante si me duermo todos los días a las 10:30 o a las 11 incluso, que sea todos los días a la misma hora, ¿no? Tratar de mantener la consistencia de horarios y después intentar moverlo más temprano. Eso nos va a ayudar muchísimo para la calidad de sueño. El tema de, por ejemplo, cenar liviano o cenar o comer, que la última comida sea un par de horas antes de irnos a dormir. Eso universalmente a todos los cuerpos humanos les ayuda a descansar mejor. El hecho de qué hicimos, ¿no? En esas horas previas a irnos a dormir, esta rutina de la noche, que es curioso porque uno a veces diseña rutinas de la noche para los niños, para ayudarlos a descansar mejor, y se olvida de que también nos funciona a nosotros, ¿no? Hacer la misma lógica. Entonces, aplicar estos consejos, en realidad a todas las personas nos sirve. A cada uno le va a costar más o menos hacer los cambios en la rutina que impliquen, pero diseñar rutina de la noche, horarios consistentes. Algunos hábitos como esto de no cargarnos de actividad, de pantallas, de estímulos, de comida, de estas cuestiones hacia las últimas horas de la noche, nos va a ayudar a todos a descansar mejor y después podemos profundizar, meternos más en métricas, meternos más en detalles, en información de, bueno, a mí me funciona esto o aquello, pero creo que esos son consejos y lo que dijo Mati de la oscuridad, el silencio, cierto ambiente, la temperatura, son cosas que todos podemos más o menos manejar en nuestras casas sin mucho esfuerzo, sin mucho gasto y que nos van a funcionar, sin dudas. Sí, creo que quiero retomar algo de lo que está diciendo Lu. Ahí tenemos entonces varias cosas. Porque muchas veces la gente dice, me duermo tarde, ¿no? Y no es simplemente meterte en la cama a una hora determinada, sino es todo lo que estás haciendo las horas antes. Queremos ver, como decía Lu, iluminación. Y es interesante, no nos vamos a meter en eso, pero es interesante porque vos tenés que ver la iluminación después de las 5 de la tarde, por ejemplo, pero también quieres ver cuál es la iluminación que estás enfrentado las primeras horas del día, porque eso regula tu ciclo circadiano. Es un tema súper interesante. Tenés actividades en términos de estás haciendo actividades estimulantes o no, estás haciendo ejercicio. Yo entreno de noche, pero depende mucho de cada uno. Ahí, para una persona, por ejemplo, que tiene problemas para dormir, nunca sería recomendable entrenar tarde. Bien, tenemos el tema de, como dijimos, luces, tenemos alimentación, tenemos ejercicio, tenemos qué consumimos, estamos viendo televisión, pantallas. Tenemos varias cosas ahí que se meten. Solo como, entonces, creo que podemos retomar eso. Respecto a lo que decía Mati, es súper interesante porque hablábamos con Mati el otro día, tuvimos un viaje juntos y tuvimos un montón de charlas re interesantes, de las cuales pensamos, deberíamos haber grabado 50% de estas si hubieran sido buenos episodios, pero hablamos sobre cómo la productividad es una actividad plenamente emocional, ¿no? Y cómo muchos errores de productividad no son técnicos, sino que son emocionales. Y Mati decía recién esta idea de que la falta de sueño afecta a las emociones. Y hay un estudio que
básicamente el nombre del estudio es el rol del sueño en la función emocional o en el funcionamiento emocional del cerebro. Y encuentra que el 60%, o sea que se puede, si vos tenés una falta de sueño, eso puede aumentar hasta un 60% la actividad de la amígdala, que es la parte más primitiva, y además genera un montón de problemas en relación, o sea, en el trabajo con la neocorteza, hay unas descoordinaciones. Para no hacerlo yo y leerlo directamente acá, el estudio dice, parece existir una relación causal y bidireccional entre el sueño y la función cerebral emocional. Sin sueño, la capacidad de regular y expresar adecuadamente las emociones se ve comprometida tanto a nivel cerebral como conductual, común a los dominios positivo y negativo del espectro emocional. Por el contrario, el sueño, y específicamente el sueño REM, proporciona una restauración de la reactividad emocional apropiada al día siguiente y la discriminación de prominencia. Más allá de los procesos básicos de respuesta a los estímulos emocionales, el sueño, y de manera casi más consistente, el sueño REM, también promueve el procesamiento fuera de línea y la consolidación de recuerdos emocionales. O sea, todo esto para cerrar acá y decir, bueno, hábito 11, control del sueño es súper importante. Vamos a dejar en las notas de este episodio, si van a superhábitos.com/447, enlaces a un par de episodios que hicimos, el 374 creo que es el más importante. Otros episodios en los que hablamos solamente de este tema de cómo dormir mejor. Ahí está desarrollado en profundidad. Así que si este hábito, de repente cuando sonó, ustedes dijeron, este me está faltando, ahí van a tener recursos para profundizar. Claro, tenemos un episodio entero sobre beneficios de dormir mejor y técnicas y cosas que nos han servido a nosotros. El hábito número 12, en este caso, sería el hábito del minimalismo. Bien, entendido el minimalismo como reducir nuestra vida a los mínimos elementos que tenemos que dar, pero podemos hablar puntualmente de minimalismo físico. Creo que un punto de partida de por qué el minimalismo entra en este juego de la productividad tiene que ver con que hay solo una cantidad determinada de tiempo con la que puedes manejar. Y siguiendo una frase sobre este tema que me encantó es, sacar cosas de nuestra vida deja más espacio para las cosas que realmente valen la pena. Sí, y acá creo que el problema que tiene el minimalismo, de hecho, es como que el minimalismo, en parte podríamos pensarlo como un hábito, pero en parte también podríamos pensarlo como una filosofía que tiene una serie de hábitos adentro. Entonces, cuando hablamos de minimalismo, básicamente de lo que estamos hablando es de que muchas veces las personas tendemos a, por el motivo que sea, por nuestra crianza, por factores culturales, a sobrecargarnos de cosas, llámese sobrecargarnos de actividades, llámese sobrecargarnos de objetos materiales en nuestra casa, llámese sobrecargarnos de archivos dentro de una computadora, ¿no? Esta conducta de voy a descargarme todos los archivos interesantes que encuentro, por más que no genere un problema físico, porque no, esos documentos no se acumulan en mi casa, sí genera el problema que dice Santi recién, que es que cuando yo me sobrecargo, lo que tiende a pasar es que en lugar de obtener más, que es lo que yo pienso que pasaría, termino obteniendo menos resultados, menos disfrute, porque de repente tengo tanto que me paralizo por la cantidad de información. Mi casa de repente tiene tantas cosas que cada vez que entro a mi casa ya me siento mal de tener que pensar que tengo que mantener todo ordenado, mantener todo limpio. No llego a disfrutar de las actividades porque siempre estoy pensando en que sigue, ¿no? Entonces, el minimalismo es una filosofía de entender de que muchas veces tener menos lleva a que obtengamos más. ¿Sí? Esa es como la parte clave. Ahora, cuando nosotros decimos lo pongamos en esta lista de hábitos, lo que queremos decir es, en general, o el primer lugar por el cual empezar es las posesiones materiales. En las cosas es uno de los lugares donde las personas pierden mucho tiempo, pierden mucha energía, pierden mucho dinero, sin quizás darse cuenta, porque de vuelta tenemos esta idea aceptada mientras crecíamos de que tener más cosas es mejor. De, mira toda la ropa que tengo, y vemos nuestro armario repleto de ropa, y estamos tan acostumbrados a que sea así, y una parte nuestra quizás lo tiende a tildar de positivo, que no nos sentamos a realmente evaluar los resultados que obtenemos. Entonces, minimalismo es una filosofía. Dentro de eso, cuando lo hablamos como hábito, para nosotros el primer lugar a donde poner el foco es el minimalismo en las cosas materiales, y a partir de ahí creo que la mejor forma de empezar a implementarlo es a través de los objetos personales. Los objetos que tienen que ver con lo familiar son más complejos, ¿no? Venir a decirle a la familia, vamos a tirar estas cosas que están en el comedor, puede generar resistencia del resto, pero trabajar sobre mi ropa, mis objetos, las cosas que tengo en mi espacio de trabajo, ese es un lugar que tiende a estar dentro de nuestra zona de control y donde rápidamente, al aplicar el minimalismo, empezamos a desarrollar toda una serie de
disciplinas personales, pero sobre todo a sentir mucha más libertad, mucha más flexibilidad. Sí, creo que también está ese beneficio de esa libertad que sentimos y como que nos sentimos mucho mejor. Yo tengo en mi control de hábitos un hábito que hice, vestirme como si vinieran visitas, que para mí significa, digamos, no es en sí mismo un hábito minimalista, pero está asociado a esto porque yo sé que si yo tengo la cantidad de cosas y la calidad de cosas y objetos, ropa y demás, que cumple los objetivos que necesito, que me ayuda a estar, no sé, en los momentos en los que necesito estar, como necesito verme o como quiero verme o vestirme y demás, y de manera funcional. Yo sé que si cumplo ese hábito, yo me siento bien porque yo sé que tengo lo hemos hablado, ¿no? En términos de o uniforme o tengo una cierta cantidad de cosas, que pueden ser 60, puede ser 100 cosas, podemos tener un plan, ¿no? El plan de las 100 cosas. Y decir, yo tengo esta cantidad de cosas que están pensadas, no tengo un armario lleno de cosas de ropa que está ahí por si acaso, que no lo pensé, que está todo, que me abruma, ¿no? Sino que tengo las cosas pensadas, que yo sé que me suman a mis objetivos. La cantidad va a ser personal. Y yo sé que sí, en mi caso, como en este ejemplo que les doy, yo sé que si yo me pongo este hábito de todos los días a la mañana vestirme como si vinieran visitas, que significa como básicamente no estar en pijama y que si alguien aparece por la puerta yo esté bien, presentable, digamos, para mis estándares personales, yo sé que si puedo cumplir con ese hábito quiere decir que tengo mis cosas en orden, ¿no? Entonces también nos da esta libertad y nos hace sentir bien levantarnos a la mañana y que nuestros objetos, nuestro espacio sea gestionable y sea una herramienta que nos suma a levantarnos a la mañana y empezar el día y avanzar hacia nuestros objetivos y no nos obstaculice, nos haga sentir mal, perdamos tiempo viendo, en el caso de la ropa, si no tengo un uniforme pensado, no tengo ropa que yo sé que me queda bien y que funciona para mis objetivos, estar 3 horas dándole vueltas a ver qué me pongo, ¿no? Que es algo muy habitual y muy común. El aplicar el minimalismo en estas cosas, antes que en otras, nos va a dar esa libertad y ese sentirnos bien para poder enfocarnos en lo que realmente queremos hacer, que no es estar 3 horas viendo qué nos ponemos, sino haciendo otras cosas. Sí, que creo que gran parte de lo que dice Lu, o sea, que esto del minimalismo se expresa en varios tipos de hábitos, ¿no? Dijimos el hábito, bueno, Lu menciona el hábito de vestirte como si fuera a tener visitas. Salió varias veces el hábito de tener un uniforme, que es el hábito de básicamente definir una forma en la que te vas a vestir de manera consistente, que sea medio similar. Es lo que nosotros solemos hacer, por ejemplo, yo tengo, no sé, mis 2 camisas blancas, entonces voy saltando de camisa blanca a camisa blanca, entonces no tengo que tener 10. Si tuviera una verde, una amarilla y una naranja, tendría que estar cambiando constantemente de camisas para que se vea diferente. Y de esta otra manera no. O por ejemplo, yo suelo usar mucho remeras negras, entonces uso remeras negras, uso camisas blancas, y eso de repente me ahorra tomar toda una serie de decisiones sobre cómo voy a vestir. ¿Por qué? Porque voy a vestir igual siempre y ya está. A partir de eso tenemos el hábito también de eliminar una cosa por día. Ese es un hábito si ustedes quieren empezar a ser minimalistas. Hay mucha gente de la comunidad que le gusta empezar a decir, bueno, todos los días voy a eliminar algo de mi casa. Creo que como para cerrar esta idea del minimalismo, hay que hablar de los costos invisibles de no ser minimalista. Porque muchas veces, de hecho el otro día tuve una charla con alguien de la comunidad que me decía, bueno, pero tengo miedo de qué pasa si de repente después necesito algo de lo que tiré, no estoy gastando más. Y en realidad es, cuando vos estás teniendo ese enfoque, lo que estás pensando es, un gasto que quizás va a suceder en el futuro, pero no estás pensando en todos los gastos que está teniendo para vos no ser minimalista hoy. Porque tienes un montón de costos en términos de tiempo, que es lo que decía Lu. ¿Cuánto tiempo dedico a limpiar todos estos objetos que yo tengo? ¿Cuánto más grande tiene que ser mi casa para que yo pueda poner todos los objetos que yo llevo? ¿Cuánto tengo que pagar extra de equipaje para poder mover todas las cosas que llevo de un lado al otro? Tienes el costo psicológico que es llegar a tu casa y que no te guste o que sea más difícil de ordenar. Las cosas más, por lo menos hoy en día, las cosas más ser más ordenadas cuando hay menos. Creo que esa es una parte importante. Y tenés, obviamente, bueno, creo que esos son quizás los principales costos que incurrís. Entonces, téngalo presente, tenés el costo... Ahí está, este es el que me faltaba. Y tenés un gran costo de toma de decisiones. Bien, tenemos una cantidad de energía para tomar decisiones. Hay un estudio súper conocido que habla de el costo de tomar decisiones. Mientras menos cosas tenés, menos decisiones tenés que tomar y tenés la cabeza más libre para las otras cosas importantes que hay que hacer en el día a día. Sí, ahí, Santi, somos una pavadita. Obviamente todos estos hábitos son hábitos que nosotros trabajamos. Nosotros hicimos el ejercicio de las 100 cosas en 2014, 2015. Les vamos a dejar los enlaces dentro de las notas del episodio. Desde entonces hasta ahora lo hemos mantenido y creo que una vez que empezás por ahí, nunca miras para atrás. Entonces cuesta al comienzo, pero se disfruta muchísimo durante muchos años después. El siguiente hábito que tenemos acá es un hábito que fue llamativo para nosotros charlarlo con los chicos, pero que
es un hábito en sí y es cómo manejamos los imprevistos o las cosas que surgen. ¿Y en qué consiste este hábito? Muchas veces las personas, por ejemplo, se sientan y hacen su organización, ¿no? Dicen, bueno, esta es mi organización, que lo hablamos en la lista del top 10. No digo, bueno, esto es lo que voy a hacer esta semana, esto es lo que voy a hacer hoy. Pero de repente en el día a día suelen surgir cosas, ¿no? De repente estoy haciendo mi primer tarea del día y alguien se me acerca y me dice, hey, deberíamos hacer tal cosa, que es importante, ¿no? Y de repente, o me llega un mensaje de WhatsApp diciendo, che, hay que ocuparse de esto, una pregunta por el mail, etc. Existen hábitos 100% orientados a trabajar esa reorganización. Se pueden dar en dos sabores, si lo queremos decir de esta manera. Se pueden dar en tener pequeños rituales de reorganización. Yo he hablado públicamente de que además de mi ritual de organización de la mañana, me gusta tener un ritual de reorganización a la tarde, de 5 minutos, donde me siento y reacomodo qué pasó, qué cambió y cambio la agenda si hace falta. Pero también tenés todos los hábitos de procesamiento de imprevistos o de gestión de imprevistos, que es, por ejemplo, cómo lo manejas dentro de tu gestión de tareas. Parece algo simple, pero cuando te empiezas a organizar me he dado cuenta de que para nosotros era medio invisible en algún punto porque lo hacíamos siempre y ya tenemos los sistemas, pero la gente no lo sabe manejar, ¿no? Y de repente estoy haciendo mi día y de repente alguien me pide algo, no lo voy a hacer ahora, que ese es un hábito ya de por sí, ahora que lo pienso, ¿no? El hábito de decir, no porque algo llegue instantáneamente voy a atenderlo, sino voy a procesarlo. Entonces llega algo y digo, ¿lo tengo que atender ahora? No. Bueno, entonces lo anoto. ¿Dónde lo anoto? ¿Dónde entra en mi sistema de organización eso? Entonces, ese es el siguiente hábito. Tener una buena forma de gestionar tus imprevistos hace de que vos puedas seguir moviéndote por las actividades del día sin que algo que surja destruya tu productividad. Sí, y es, como decía Santi, un hábito conceptualmente simple. Quizás es más difícil de implementar que, por ejemplo, una rutina de mañana o una rutina de noche, en el sentido de que es un hábito cuyo disparador no es un momento del día fijo, es decir, no se realiza siempre en el mismo momento del día, sino que se realiza en el momento en el cual el imprevisto surge. Eso es lo que quizás lo hace un poco más difícil, ¿no? Tengo que estar atento a cuando aparecen los imprevistos, poner un poco esta bolsita de aire entre la situación y mi organización y a partir de ahí ver realmente cómo lo quiero incorporar. Pero es un hábito que, de vuelta en esa simpleza conceptual, teniendo este pequeño desafío de cómo dispararlo, es el fusible o el protector, o no sé cómo decirle, de todo mi sistema de organización. Porque lo vamos a hablar un poco más adelante en la lista cuando hablemos del tema de las distracciones, pero de nada sirve una linda organización semanal, o bueno, de algo servirá, pero de muy poco, si después los imprevistos, las interrupciones, automáticamente me sacan del camino. Por entonces lo que va a pasar es que siempre voy a obtener un porcentaje chico de los resultados. Voy a obtener los resultados de mi organización hasta el momento en el cual en el día apareció el imprevisto o en el día apareció esta interrupción. En cambio, cuando yo tengo dentro de mi sistema la posibilidad de incorporar el imprevisto y volver al centro, ahí es donde realmente me vuelvo mucho más fuerte. Y ya esos imprevistos no me sacan de camino, por lo tanto el porcentaje de resultados que obtengo es mucho más alto. Sí, que recordemos que estos hábitos que estamos hablando ahora son los siguientes a ese top 10 que hicimos en el episodio anterior. Y este hábito de reorganización y de gestión de imprevistos se asienta sobre tu hábito previo de organización semanal, tu hábito previo de tener prioridades claras, ¿no? Eso es súper importante saberlo porque también va a servir de muy poco tener un hábito muy pulido de reorganizarte o de gestionar bien imprevistos si en realidad cuando lo vas a gestionar y le vas a dar lugar no tenés clara cuál es la prioridad, ¿no? Y ahí puedes terminar tomando malas decisiones de qué atender y qué no. Muchas veces hay imprevistos que sí son más importantes que lo que estaba haciendo y que amerita atenderlos y quizá con una mala, con no claridad de prioridades no lo vamos a priorizar porque es un imprevisto. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre asentar esto sobre tener prioridades claras y un buen sistema previo. Y creo que está bueno de lo que, como para implementarlo, creo que el paso 1 quizás es sumarlo, como dice Santi, ¿no? Como decir, bueno, todos los días tengo, además de mi ritual de la mañana, además de mi ritual de planificar el día en base a lo que definí para la semana, tengo un momento ya preasignado, como un hábito diario, que tenga un disparador claro todos los días, que sea, no sé, cuando me siento después de almuerzo en la computadora de vuelta, cuando me hago el café de la tarde, ¿no? Un momento puntual con un disparador claro, sostenible todos los días, en el cual yo tenga esos 5 o 10 minutos de reorganizarme.
y hacer todo este ejercicio y armarme como ese mini paso a paso de qué hago cuando me reorganizo. Entonces, si yo lo incorporo en el día a día de esta manera, muchos días no voy a tener que cambiar nada, muchos días sí, y voy a hacer como el ejercicio. Y eso me va a servir de base, como un ejercicio previo, a cuando yo necesite, con otros disparadores eventuales de imprevistos, que no van a tener ese disparador fijo todos los días, sino que va a ser justamente un imprevisto a media mañana, a la noche, en cualquier momento del día. Cuando surja ese disparador nuevo, yo ya voy a tener como un procedimiento personal que voy a poder activar en ese momento ante ese imprevisto. Entonces creo que como paso 1 para implementarlo puede ser esto de ponerlo fijo todos los días como un hábito y formarlo como hábito como tal. Y eso ya me va a servir para después decidir, bueno, ante tales otros disparadores de imprevistos que puedan surgir o que noto que surgen seguido en mi día a día, voy a activar este mismo proceso que hago todos los días a la tarde, por ejemplo. Creo que es un gran consejo el que dio Lu recién, y puntualmente tener todos tus rituales escritos, pasados paso a paso, es un hábito que funciona bastante bien. Si vos estás haciendo tu ritual de la mañana y no lo tenés escrito en algún lado como una documentación, probablemente te estás metiendo en problemas. Tener ese paso a paso sirve para que todas tus reorganizaciones o todas tus organizaciones sean la mejor versión de tu organización o todos tus rituales, etc. El siguiente hábito que es fundamental es el hábito de la eliminación de distracciones. Bien, el costo de las distracciones es inmenso, la gente no le presta mucha atención. Con Mati hemos charlado y compartimos hace poco una estadística que salió en un estudio, creo que era de Stanford, no me acuerdo. No, era de Psychology Today y Harvard, creo que era. Que decía que incluso si la interrupción, o sea, si vos tenés interrupciones constantes, incluso si esa interrupción es de 1/10 de segundo, puede hacer que pierdas hasta un 40% de tu productividad en el día. Y Mati lo decía muy sabiamente, decía, imagínate que vos trabajás 10 horas al día, bueno, es como que estás tirando 4 horas a la basura. Entonces, toda la mañana, de 8 a 12, no hacía falta. Claro, simplemente por distracciones. Y generalmente las distracciones son, o sea, tenemos interrupciones y distracciones, no nos vamos a meter mucho, pueden ponerlas a las dos juntas acá si quieren, para que no hagamos líos, pero estamos hablando de, por ejemplo, notificaciones del celular que aparecen, llamados de teléfono que no deberían estar. Entonces, el hábito de eliminar distracciones es el hábito de estar siempre atento a qué distracciones ocurren recurrentemente. De hecho, pensaba, y no lo hablamos entre nosotros, pero pensaba, otro hábito que no está en la lista y que asiste mucho a esto es el hábito de reacomodar tu agenda del día anterior, que es un hábito que nosotros hacemos y que te ayuda mucho a ver en qué momentos me distraje, en qué momentos me perdí o cuáles son las distracciones que están saliendo consistentemente. De hecho, eso pasa mucho cuando hacemos la reflexión en la organización semanal. Decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegué a estos puntos? Y decir, me perdí acá, me perdí allá. Tener esos momentos para vos volver a tu semana y decir, bueno, esta distracción, esta notificación me hizo perder el tiempo. Cuando estuve trabajando acá no estuve 100% enfocado porque estaba pensando en otra cosa. Ese tipo de cosas implican el hábito de eliminar distracciones que de vuelta multiplica los resultados que vas a obtener. Sí, y acá como para dejarle a cada uno la construcción de este hábito tiene que ver con, en algún momento de la semana, como Santi dijo recién, pues lo podemos hacer con la organización semanal. Si ya tenemos ese hábito es como un buen momento. Nos hacemos la pregunta de ¿en qué momento de la semana distracciones o interrupciones me evitaron cumplir con las cosas que me había propuesto? A partir de ahí me hago la pregunta que sigue, que es ¿cómo podría hacer para evitar que esa distracción suceda? Ese es el punto clave de este hábito en particular. Porque en el anterior lo que estamos diciendo es cuando sucede, ya pasó, ¿cómo me reacomodo? ¿No? O sea, ya me sacaron del carril, ¿cómo vuelvo al carril correcto? Este hábito es cómo evito que me saquen del carril. ¿Sí? Cómo a futuro construyo algún sistema que me proteja. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, me pasó el otro día de que estaba trabajando y me puse a leer el diario y empecé a leer el diario y empecé a saltar entre notas y de repente se me había ido 1h30 de la mañana. Que yo recuerdo una época de mi vida en la que eso me pasaba. Era, se me fue media mañana dentro de este proceso. O estaba trabajando, sonó el teléfono, ahí perdí un poco el foco y cuando volví hasta que encontré el ritmo ya no me alcanzó el tiempo, ¿no? Si veo esas dos situaciones, puedo decir, bueno, ¿cómo me distraigo menos con el diario? Y ahí de repente puedo encontrar, no sé, una extensión, un plugin, algo que bloquee mi acceso al diario. Entonces ahí de repente pongo una barrera entre esa distracción y yo. O con el teléfono puedo decir, y la verdad que no necesitaba tener activadas las 200 notificaciones de Duolingo
y estar toda la mañana interrumpido por algo que es un hobby solamente, entonces entro a la aplicación y desactivo las notificaciones. Entonces fíjense, yo puedo gestionarlas, que de vuelta era el hábito anterior, pero si puedo eliminarlas por completo, ahí el costo baja a cero. Con la reorganización el costo está ahí. Yo necesito tiempo. Con la eliminación el costo desaparece en absoluto. Y mientras más semanas consecutivas yo sostenga este hábito, más va a pasar que de a poco el ruido, esa sensación de todo el tiempo estoy bombardeado, va a empezar a bajar. Porque de a poco voy a ir eliminando problemas. Siempre alguno va a quedar, pero van a ser cada vez menos. Y como estoy acostumbrado a eliminarlos, los nuevos que aparezcan, a medida que yo cambio de momento en la vida, de trabajo, de situación familiar, de rutina, de lo que sea, a medida que instalo nuevas aplicaciones en el teléfono, cada vez que aparezca uno nuevo lo voy a saber ver y atacar para que no siga sucediendo. Sí, creo que está bueno darse cuenta de también cuáles son los momentos o los disparadores que nos llevan a distraernos. O sea, esto que decían de prestar atención a eso, porque en realidad no es tan difícil. Todos estos consejos que dijeron recién son cosas súper simples. O, por ejemplo, dejar el teléfono en otra habitación. Es muy probable que el hábito que muchos o todos quizá hoy en día tenemos de agarrar el teléfono y abrir algo para ver algo, ¿no? Como sea lo que sea para cada persona, es un hábito que tenemos muy incorporado, ¿no? Como agarrar y mirar el teléfono. Aunque sea que veas la hora, veas si te llegó un mensaje, veas una red social o lo que sea. Si vos simplemente dejas el teléfono en otra habitación, cuando vas a trabajar o cuando vas a almorzar o cuando vas a hacer otra cosa, de repente es muy simple. O sea, son acciones muy simples, ¿no? Instalarte un plugin que te bloquee el acceso a ciertas páginas es algo que lo haces en 2 minutos y es muy fácil. Pero lo que tenemos que lograr hacer es justamente tomar conciencia, identificar estos momentos, identificar con qué cosas yo me distraigo, que son diferentes a las con las que se distrae Mati o Santi, y romper esa pequeña inercia, ¿no? Porque es la inercia de tengo ahí la notificación. Si lo elimino, por eso la palabra es eliminar, ¿no? No es reducir, gestionar, es eliminar. También podemos gestionar interrupciones, podemos gestionar imprevistos, pero tenemos que eliminar esas distracciones, que es fácil eliminarlas, pero tenemos que identificarlo, ponerle cabeza, hacerlo de forma simple y romper como ese microsegundo de inercia de agarro el teléfono. Bueno, deja el teléfono lejos. Esa inercia de abro una ventana nueva, pongo una letra y ya se abre eso que abro siempre, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, si le ponemos cabeza y hacemos como este microseteo de cosas, nos vamos a liberar muchísimo y va a pasar eso que dice Mati, que es real, que después cuando surjan nuevas distracciones, nos va a molestar. Cuando estás acostumbrado al bombardeo de distracciones o a distraerte todo el tiempo con cosas, lo tenés naturalizado. Pero cuando empezás a tomar el control de esto y a eliminar, como con los objetos físicos, aparecen nuevos y te molesta, te incomoda. Entonces ya tenés incorporado el hábito de, apareció esto nuevo, necesito gestionarlo y eliminarlo, ¿no? O reducirlo. El siguiente hábito que tenemos aquí en la lista es el hábito, que sería el número 15, sería el hábito de... Y es un hábito que nos han recriminado, que no está en la lista del top 10. Es el hábito de la meditación. Y acá los chicos lo pusieron también con barra proactividad. Creo que lo podemos pensar como quizás el espacio de generarte un espacio entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Que es el hábito de la paz interior. Está, claro. Como es el hábito de la paz interior. Por eso traje la remera hoy. Pero el hábito de la meditación es interesante, está súper esponsoreado por un montón de personas. O sea, tengo recuerdo de escuchar personas decir, es el hábito que tiene más común entre personas exitosas. Tenemos muchos tipos de meditación, pero también, además de eso, hay muchísimos fundamentos científicos atrás de todos los efectos totales que tiene la meditación en el día a día. Entonces, definitivamente tenemos que incorporarlo acá por de vuelta sus beneficios para nuestro funcionamiento mental general, para nuestra salud física, pero de vuelta también nuestra salud psicológica en general. Sí, meditar es, esto por las dudas que alguien no conozca o que quizás tenga prejuicios, si se tiene esta idea de meditar como cruzar las piernas, levitar en medio de una montaña y escuchando una cascada de fondo. Meditar, hoy en día hay muchas aplicaciones que trabajan el tema de meditar. Un nombre más cool, moderno, creo, es el hábito de mindfulness, que es esta idea de estar presente, ¿no? Y estar presente básicamente significa tener un momento del día donde entrenamos la no reacción automática. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a estar todo el tiempo haciendo cosas, estamos muy acostumbrados a todo el día estar en movimiento, sea en movimiento físico, sea mental. No, estoy todo el día pensando. Entonces, cuando yo me siento a meditar, en general lo que hago es trato de salir de esa carrera constante de la cabeza hacia adelante, hacia qué sigue, hacia qué pasa,
y bajar un momento a estar presente ahora. Tipo, cómo me siento. Existen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Me puedo concentrar en cómo me siento corporalmente, puedo concentrarme en palabras que estoy escuchando, puedo concentrarme en los sonidos del ambiente, ¿no? Como que hay diferentes formas de encararlo, pero en todos los casos tiene que ver con frenar el movimiento y estar. ¿Y por qué fui yo el responsable que esté conectado con proactividad? ¿Por qué yo lo puse con proactividad? Porque en realidad un gran problema que hay, la proactividad es un hábito fundamental, ¿no? Para cambiar cualquiera de los hábitos de la lista que vimos hasta ahora, necesitamos ser proactivos en términos de no reaccionar solamente a lo que pasa afuera, sino de pensar qué queremos lograr e intencionar para hacer eso en lugar de simplemente reaccionar en automático. Ahora, el problema que tiene la proactividad es que es un hábito claro de entender en términos teóricos, pero que es difícil a veces de implementar en el día a día. Y ahí meditar es una gran herramienta. No es lo mismo, ¿sí? No es exactamente lo mismo, pero meditar es una gran herramienta para entrenar la no reacción, ¿no? Cuando yo medito, y prueben meditar si quieren desesperarse y querer tipo arañarse la piel con mucha furia cuando empiezan. De hecho, por eso creo que la gente tiene malas experiencias con meditación, porque asumen que en el momento que se sienten a meditar van a sentir calma, y no sienten calma. Pero en realidad, porque no sentís la calma es que necesitas meditar. Y que te cueste llegar a sentir la calma es el punto de todo este proceso. En la meditación lo que tienes que hacer es frenar. Tienes que frenar tu cabeza, frenar tipo tu necesidad de moverte. Me acuerdo de una meditación que hice una vez que era como no te tenías que mover, ¿no? Era como tenés que ser consciente, y de repente me empezaba, como yo sentía como que me empezaba a picar. Una que yo intenté compartirte, ¿te acordás? Sí. Que había hecho en una clase una meditación que eran 25 minutos, que supuestamente, o sea, quería probarla varias veces porque supuestamente esa meditación específica de 25 minutos, si la hacías, como que te generaba el efecto como si hubieses dormido 4 horas. Entonces era un recurso muy interesante, si es que funcionaba, para decir, bueno, un día en el que estoy cansada o necesito descansar, no tengo 4 horas para dormir, una siesta, bueno, hago esta meditación. Intentamos probarla y Mati se desesperó y tenías que quedarte quieto. Era muy difícil. Y Mati se desesperó y no se pudo quedar quieto, entonces no pudimos terminar. Pero justamente lo que te entrena la meditación es el de a poco ser consciente cuando tu cabeza se dispara o de cuando estás por disparar un movimiento y decidir si lo querés hacer o no. Y eso, para después ser proactivo en todo lo que hagas, sirve. Porque después cuando estás en una discusión y estás por decir, ¿por qué no te vas a tener como ese... voy a pensar un segundo si realmente quiero decir esta frase y hacerme cargo de las consecuencias. Y ahí, de repente, de vuelta, si lo vamos trabajando de a poquito, suma mucho. ¿Qué es el motivo por el cual creo que es un buen hábito y tiene tan buena fama? Porque efectivamente, quizás el momento no es ni tan divertido ni tan espectacular, pero cuando lo voy practicando de a poco, en realidad gano un recurso que es muy escaso, que es esta capacidad de no reaccionar. Sí, aparte de ese entrenamiento, en el momento preciso que terminás la meditación, incluso si es una de 3 minutos o de 5 minutos, no tiene que ser de 25 o de 1 hora, ganás como un nivel de calma, como, este nivel de relajación que obtuve solo con 5 minutos de esto, como que te hace también poner en perspectiva, ¿no? La duración del día. Si tenemos ansiedad por todo lo que tenemos para hacer en el día y sentimos que no llegamos o que no nos alcanza el tiempo, si logramos frenar esos 5 minutos y atravesar esos 5 minutos, por más que nos desespere un poco al medio, terminamos esos 5 minutos y nos vamos a sentir un poco más calmos y vamos a sentir, bueno, puedo afrontar mi día un poco más calmo y va a estar todo bien si en 5 minutos logré este nivel de tranquilidad, ¿no? Y en realidad también hay muchos beneficios de la meditación. O sea, pueden googlear y leer de esto porque hay muchísima información, pero muchos de los grandes beneficios vienen de la práctica recurrente. Entonces, no tanto de hacer meditaciones locas de 1 hora, sino de esos 5 minutos todos los días, acumulados en el tiempo, digamos. Hay un libro que, más de la parte de respiración, que se llama Respira, el nuevo arte, o sea, la nueva ciencia sobre un arte perdido, básicamente sería la de James Nestor, que es un gran libro sobre la importancia de la respiración y toca más la parte física, pero tenés todos estos ángulos por los cuales la meditación es importante y es parte de nuestro top, ¿no? Porque tenés todos estos aspectos de tomar distancia, de hecho tenés estos ejercicios de ver tus pensamientos, ¿no? Y ver cómo pasan y ver qué es lo que... verlos un poquito desde afuera, si se quiere, más de vuelta a todos estos beneficios físicos que trabajan. De hecho, tiene muchísimos efectos en presión arterial y cosas así que obviamente son súper importantes.
El siguiente hábito, que sería el hábito 16, es el control de hábitos. Y esto es hábito, porque es general, perdón, porque son varios hábitos juntos. Nosotros lo pusimos como el control de las métricas personales. Y acá cuando nos estamos refiriendo a esto, nos estamos hablando a dejar de tener o basarnos en sensaciones para saber cómo estamos y empezar a tener mediciones claras que nos permitan tomar decisiones efectivas en el día a día. Por ejemplo, dentro de esto es ponerle un puntaje a tu día, todos los días decir, bueno, del 1 al 10, ¿cómo me fue ayer? ¿Qué tal fue el día? Empezar a medir, por ejemplo, cuánto peso, cómo comí ayer, qué tanto hice o no alguna cosa en particular. Entonces, son todo lo que implica tener métricas, datos. Puedes también tener métricas que no sean, por ejemplo, números en específico. Vos podés decir, por ejemplo, cómo me sentí ayer de este rango de emociones. ¿Cuál fue la emoción que tuve ayer? Entonces, es instaurar mediciones en tu día a día. De vuelta, es un hábito que suena muy complejo, pero en realidad toma literalmente segundos y que te puede permitir a vos, cuando llegues a tu planificación anual, tener información de primera mano muy buena de cómo te fue con algunas cosas. De hecho, creo, pensás, Santi, te escuchaba recién, este probablemente es el mejor negocio de los que tienen hoy. Por un lado, te escuchaba y pensaba, somos re pesados con estas cosas. Pero después pensaba, bueno, pero este es mejor. De todos los hábitos que estamos diciendo hoy, este es el que menos tiempo toma. Definitivamente es el que menos tiempo toma. O sea, empezar a medir las cosas toma segundos. Es como decir, bueno, quiero bajar de peso. Empezar a medir tu peso es la parte más fácil del proceso. O sea, todos los días subirte a la... Si tenés una balanza en tu casa, subirte a la balanza, mirar el peso y anotarlo, o hacerlo una vez a la semana, son minutos. O sea, comparado con cualquier otra parte de este proceso, este es una ganga. Ahora, hay un nivel de beneficios que es brutal si pensás lo ridículo de ese costo. Hay un estudio, creo que lo menciona Tim Ferriss, si no me equivoco, en la semana laboral, no, en el cuerpo de 4 horas, en el libro de él, un estudio que habla de cómo las personas que recurrentemente se pesan tienden a bajar de peso. Obviamente era un estudio en la época en la cual la baja de peso era la métrica que se consideraba importante, pero la lógica es que cuando yo estoy atento de forma consistente a en qué está un número, voy a mejorar en la gestión de ese número, porque voy a empezar a ver qué efectos tiene, no sé, cuándo como más, cuándo como menos. Voy a empezar a estar atento en si se mantiene o no se mantiene. Voy a empezar a sentir entusiasmo cuando hago una acción y esa acción impacta positivamente en el número. Entonces, ese ejemplo que se puede dar para, por ejemplo, medir nuestro porcentaje de grasa corporal, en realidad se da en todas las áreas, ¿no? O sea, si vos me decís, bueno, yo quiero un negocio que mejore en su facturación, y probablemente si empiezan a seguir las métricas de ventas en términos de analizar qué funciona, qué no, cuáles son los números, con qué frecuencia se vende, van a mejorar. Y de vuelta, de todas las acciones de venta, medir va a ser la más fácil. Si quiero decir en una pareja, o sea, en la pareja es quizás uno de los lugares más difíciles de medir, pero si yo dentro de una pareja, por mutuo acuerdo, desarrollara bueno, tratemos de ponerle un puntaje a cómo nos sentimos como pareja todos los días, al final del día, y probablemente vamos a mejorar nuestro vínculo de pareja, naturalmente, solo por empezar a pensar en eso. Entonces, Santi dijo el beneficio principal, creo, de las métricas, que es que nos sacan del plano de cómo me siento con esto y me mueven al plano de cómo estoy realmente en esta área. Entonces, ese es el beneficio principal. Un corolario que tienes, solo con empezar a verlo de esa forma y estar atento a eso, naturalmente voy a acomodar el resto de mis comportamientos. Sí, que incluso hay como varios niveles de complejidad, ¿no? En estas métricas podemos tener el nivel quizá más simple en un control de hábitos en el cual tengamos X hábito y pongamos cumplí, no cumplí, y al final de la semana, del mes, del trimestre, saquemos un porcentaje de qué porcentaje de los días cumplí, qué porcentaje no, y cuantifiquemos, ¿no? ese hábito que puede ser cualquier tipo de hábito. Ese es como el nivel más simple que podemos incorporar desde ahora con el hábito que tengamos. Después tenemos otras capitas más complejas que podemos sumarle otras herramientas. Por ejemplo, hay hábitos de esto que decíamos hace un rato, si tenemos herramientas que midan a nuestros signos vitales varios, podemos tener, yo en mi control de hábitos tengo, no sé, métricas como el recovery, ¿no? Un porcentaje de recuperación física que tengo cuando me levanto a la mañana, o el tema de, conectado con lo del sueño que decíamos hace un rato y lo que leyó Santi del sueño REM. Bueno, ¿cuánto sueño REM tengo? Bueno, eso lo puedo medir, ¿no? Y puedo ir incorporando herramientas para medir cuánto sueño REM tengo y así un montón de otras cosas que podemos cuantificar y medir
Y como todo análisis de métricas o como todo registro de métricas con posterior análisis de métricas, como haríamos en un negocio o en la parte de marketing o en lo que sea, también vamos a cruzar, ¿no?, las métricas y vamos a ver las relaciones entre una métrica y la otra y de repente voy a poder ver, los días que tengo o los meses que tengo recovery más bajo o peor de lo que me gustaría o de lo que sería saludable, qué otras métricas estuvieron funcionando distinto o mal y puedo relacionar y empezar a hacer mejoras y cambios en métricas importantes a partir de ese análisis, pero si no tengo registradas, cuantificadas de alguna manera, simple o más compleja o como sea, varias de estas métricas importantes o estos hábitos importantes, no puedo sacar esas conclusiones, ¿no? Entonces está bueno pensarlo así como en niveles de complejidad. Podemos empezar súper simple con esto de los porcentajes de cumplimiento, el puntaje del día, y quizás hasta el cómo me siento, porque el puntaje del día también es subjetivo, pero lo podemos como objetivizar de alguna manera. Si decimos, si yo todos los días pongo un puntaje a cómo creo, cómo percibo, cómo siento que fue mi día, puedo empezar a ver patrones de, cuando el día es así o hay tales elementos en mi día, yo siento que es mejor. Y puedo empezar a sacar conclusiones. Sí, creo que puedes además empezar a hacer comparaciones, que es súper divertido. Lu traía recién una métrica del recovery, pero también puedes tener, por ejemplo, obviamente con un dispositivo más avanzado, la frecuencia cardíaca en reposo. De hecho, fue una experiencia súper divertida para mí, porque después del nacimiento del Fefi hice esta rutina minimalista y decía, bueno, ok, tengo muchos ejercicios de fuerza que son grandes predictores de longevidad, pero técnicamente esto me cubriría gran parte de mi trabajo cardiovascular, porque además estoy caminando mucho, pero no sé. Y me acuerdo que estábamos charlando con un amigo y me dijo, mira, hay una métrica de que si vos tenés, o sea, una persona fit o en forma, tiene que tener una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60. Y de repente fue como, yo tengo ese dato. Entonces de repente fui, lo fijé y tenía en ese momento 61. Entonces dije, bueno, estoy bien. Obviamente puedo mejorarlo, puedo ajustarlo, etcétera, pero te da esa sensación. Y con el sueño pasa lo mismo, que decís, como, che, estoy cansado, debería dormir más, y de repente ves tu recovery y dices, no, dormí lo suficiente. O no, che, vengo durmiendo mal hace 4 o 5 días, quizás debería empezar a tocar acá. Te ayuda a explicar cosas que pasan y de vuelta tomar mejores decisiones. Creo que estuvo bueno lo que dijo Mati, ¿no? Primer beneficio, o sea, súper gran beneficio es, toma muy poco tiempo. Beneficio siguiente, nos permite tomar mejores decisiones y compararnos y saber dónde estamos parados, pero además nos obliga a poner la cabeza en los temas y mantenernos atentos, que sabemos que eso trae muy buenos resultados. El siguiente hábito es un hábito que es la gestión de las bandejas de entrada. Bien, y cuando hablamos de gestión de las bandejas de entrada es un hábito súper, súper específico. Creo que si lo enmarcamos en lo que nosotros hacemos en el día a día, sería el hábito de todos los días tener un momento en el cual nos sentamos, abrimos nuestras distintas bandejas de entrada. Estamos hablando del mail, estamos hablando de WhatsApp, en nuestro caso también estamos hablando de Telegram. Nos centramos con los tres y procesamos todos los mensajes para que eso quede sin mensajes para revisar y sin temas. Esto es de absoluta importancia porque mucha de la asignación, o sea, nosotros usamos obviamente Asana, que es un software de manejo de proyectos donde subimos tareas. Entonces, no tiene que suceder que alguien nos asigne tareas por medio de mensajes. No debería pasar que Lu me diga, necesito que tengas esta charla para este día por mensaje. Eso se encarga Asana, que es como lo hacen la mayor parte de las personas. Pero incluso siendo que nosotros tenemos eso, sucede que consistentemente nosotros pensamos, se disparan ideas o tenemos información que consumir. Llega una newsletter y es interesante y de repente, ¿cómo manejas eso? Es un hábito. Sentarse todos los días y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer con esto es lo que voy a hacer con lo otro y empezar a moverlo. Tener un buen sistema. Yo creo que acá, en este hábito en particular, la clave es tener el momento y tener un sistema de decisiones precargadas de qué vas a hacer con cada cosa. En términos de, si hay un mail que no me sirve, ¿qué hago? Si hay un mail que me sirve, pero no voy a ver ahora qué hago. Si hay un mail que me sirve y lo tengo que responder rápido, ¿qué hago? Si hay un mail que tengo que mandarle para que otra persona lo resuelva, ¿qué hago? Entonces, tener ese sistema escrito es el hábito 17. Que está bueno aclarar porque nos suelen preguntar sobre esto, que hay personas que tienen poquito inbox, ¿no? Poco ingreso de cosas a sus bandejas de entrada, y hay personas que gestionan mucha más cantidad. O sea, hay mucha variación en la cantidad de bandejas de entrada que tengo y en el volumen de mensajes o de cosas que recibo según el trabajo que haga, según a lo que me dedique o lo que sea, o mi rol en un equipo o mi trabajo. Entonces está bueno que sepan que este hábito está enfocado en tener un sistema, como dice Santi, tener un paso a paso claro de cómo lo voy a gestionar para que no sea un caos y para que básicamente no me lleve puesto, sino que yo lo controle y yo lo gestione y yo lo maneje para poder meterlo dentro de mis proyectos, mis prioridades y mi día
pero eso no quiere decir que tiene que tomarte sí o sí 5 minutos. Hay personas a las cuales les va a tomar 5 minutos, personas a las cuales les va a tomar 2 horas, y está bien si está dentro de tus objetivos, de tu trabajo, de tu rol, y si tenés un sistema claro o sea, puedes tener un sistema claro de cómo proceso esto, cuándo respondo esto, y quizá, lo pienso para mi caso personal, que yo gestiono mucho inbox en general, y hay momentos en los cuales yo sé que me voy a sentar tengo los 10 minutos de proceso y decido qué voy a hacer y hago toda esta repartición de cosas, y me voy a agendar un momento quizá de 1 hora para sentarme a responder cosas activamente, que toman más tiempo, ¿no? Y está bien. Y a otras personas les tomará menos tiempo o dedicarán menos tiempo, necesitarán menos. Está bueno como eso, me parece aclararlo, porque si no a veces perseguimos como que lo que está bien es no tener que hacer inbox o dedicarle muy poco tiempo, y a veces no es eso, sino que es tener un buen sistema que te permita dedicarle el tiempo que necesitas dedicarle según tus prioridades, no más, pero tampoco hacer las cosas mal para tus objetivos persiguiendo un ideal de Claro, que no pasa es corresponde, digamos. Claro, lo que pasa es que en realidad el hábito de procesar el inbox no implica el hábito de resolver todo lo que entró en el inbox. Claro, Esa es exacto. una diferencia importante. Porque, de hecho, ese es uno de los principales errores que la gente comete cuando procesa inbox. Mucha gente se siente y tiene, no sé, 1000 correos para ver. Dice, bueno, vamos de arriba para abajo, ¿no? Mail 1, listo, respondo, paso siguiente, respondo. Y ahí son lo 1000 elimino. horas, Claro. ¿Y qué pasa? Cuando llegan al 5.º mail se les acabó el tiempo de manejar el mail, entonces de repente como que se van a hacer otra cosa porque tienen un compromiso. Cuando vuelven se les sumaron 5 mails más, quedaron todos los mails para abajo y eso es un caos. Lo que dice Lu es clave porque en realidad vos no tenés que suponer que tu tiempo de mail van a ser 5 minutos. Lo que vos vas a hacer es, vas a entrar a mail, vas a decir, este se va, este se queda, este lo respondo después y me lo anoto como una tarea en Asana o lo anoto en otro lugar, este lo voy a hacer en este momento, este lo voy a guardar para leer eventualmente. Entonces, no es que vos vas a responder todos los mails en tu hábito de procesamiento del inbox, sino de que vos lo que vas a hacer es vas a tomar decisiones sobre tu inbox en la totalidad y lo vas a mover a donde tiene que realmente estar. Un inbox, y esto lo voy a decir 1000 veces, ya lo dije 1000 veces antes y lo voy a seguir diciendo para siempre, y es, un inbox no es una lista de tareas. Bien, nunca es una lista de pendientes tu inbox. Tu lista de pendientes tiene que estar en otro lado, donde se te dé la gana, pero no hay. Y quizás un punto interesante es ver cómo muchos de estos hábitos son hábitos de silencio y foco, ¿no? Quiero algo que me mantenga enfocado en lo importante y quiero eliminar el ruido, el peso, las distracciones, lo que me saca del proceso, de las cosas que quiero lograr. Entonces, hay un peso muy grande en esta sensación de, es que tengo que... a todos nos pasa, ¿no? Es que tengo que contestar los WhatsApp. Es que tengo estos correos atrasados. Es que tengo tal cosa. Esa sensación de estoy atrasado te distrae. Es como que es como estar como algo que está enchufado a vos y todo el tiempo te está robando energía. Entonces, este hábito, creo que la ganancia más fuerte que tiene es esa sensación de listo. Esto no es un problema, está bajo control, afuera de mi cabeza, sigo avanzando con lo que para mí es importante, trabajándolo de una forma que es proactiva. Es decir, no simplemente entro y trato de marcar todo como cumplido, como si todo fuese igual de importante, sino que lo incorporo a mi sistema de organización, realmente lo dejo a donde tiene que ir, en el orden de prioridad que tiene que tener, y a partir de ahí me muevo y trabajo tranquilo. Sí, creo que acá es clave tener como la disciplina que decía el uno, tener la disciplina de tomar decisiones y si sos una persona que mucho de tu trabajo pasa por el inbox, tener la sabiduría de decir cuándo es momento de contestar, cuándo no es momento de contestar, cuándo voy a dedicarle toda mi cabeza a mantenerme conectado y cuándo no. Porque de vuelta, y esta es otra frase también célebre e importante, no, tu trabajo muchas veces no es el inbox en sí. Bien, hay trabajos en los cuales eso no es una secretaria, tu trabajo es manejar un inbox de alguien o una agenda. Pero para la mayor parte de las personas, la agenda, el inbox son medios para hacer otras cosas. Entonces no tenemos que dejar de que cope toda nuestra vida. El hábito número 18, estoy pensando que probablemente tendría que ir 12. Este le voy a sugerir como un hábito que quizás debería ir más abajo. Y es el hábito de... Mati, de hecho, hizo una buena discusión antes de grabar de si este no es parte de un hábito del top 10. Pero es el hábito de tomar agua. Bien, muchas veces el mantenernos hidratados es algo que de alguna manera mantenemos fuera de nuestra vista o no le prestamos mucha atención y cumple un rol muy parecido a lo que hablábamos del rol del sueño. Sí, yo creo que está bien que esté separado porque no necesariamente con mejorar nuestra alimentación o prestarle atención a la alimentación vamos a estar tomando la cantidad de agua que necesitamos o manteniéndonos realmente hidratados para tener los beneficios que tiene el estar bien hidratados. Entonces creo que está bueno que sea un hábito distinto. De hecho, si vamos a ponernos a formar un hábito, lo separaríamos, ¿no? Entonces creo que está bueno
tenerlo separado y que está bueno también que esté mucho más arriba en el ranking el de alimentación, porque en realidad, bueno, está toda esta idea, ¿no? De los 8 vasos de agua, los 2 litros de agua por día, que es medio relativo, depende de la persona, depende de la alimentación también, cuánta agua necesitas tomar, de qué actividad haces y demás, es un poco relativo, es un buen parámetro, pero es relativo. Pero si uno se está alimentando bien, en términos generales, ¿no? Sin complejizarlo mucho, pero estamos comiendo variado, sano, frutas y verduras, estamos hidratándonos por un lado, y si estamos consumiendo menos ultraprocesados, menos cosas de paquete, menos cosas con exceso de sales y grasas, vamos a estar como en ese equilibrio y tomando agua con las comidas, bueno, vamos a estar medianamente hidratados. Le podemos sumar un extra que creo que está bueno porque el tomar agua también ayuda muchísimo a un montón de beneficios físicos también del cerebro, también a la concentración, también a el funcionamiento gastrointestinal, a un montón de cosas. Entonces como que creo que está bueno y está bien que esté más adelante en el tiempo en la formación de hábitos. Sí, creo que tenemos un episodio que es solo sobre el hábito de tomar agua, que parece tonto quizás, ¿no? Tomar agua, qué tan difícil va a ser. A muchísimas personas les cuesta, ¿sí? Entonces tenemos un episodio que está enfocado en eso. De vuelta va a quedar en las notas en superhábitos.com/447. Si van ahí, pueden ir al episodio de tomar agua directamente y enfocarse en eso. Me parece debatible si debería haber estado antes. Yo creo... Mi teoría personal es que probablemente nuestro cerebro quedó medio como que junto con alimentación, porque es una parte de ingerir cosas que te hacen bien. Y creo que es válido decir, quizás debería ir antes. Afecta cómo dormimos, de hecho. O sea, en mis estudios personales de revisar mis métricas, una cosa que sí aparece es, si estoy tomando más agua, tiendo a dormir mejor. Entonces, somos 80% agua y toda esa cosa. Claramente es un punto central de la vida de los seres humanos. Tenerlo bien cubierto definitivamente merece quizás un puesto 12, pero definitivamente estar en el top 20 como mínimo. El hábito número 19 es un hábito que para mí es de esos hábitos que también hacen mucha diferencia. Fíjense con muchos de estos hábitos, no todos, obviamente, como tomar agua, pero el hábito del minimalismo, el hábito de la reorganización para manejar imprevistos, el hábito de las distracciones, el hábito del control de métricas y el hábito de gestión del inbox son hábitos orientados a simplificar decisiones en el día a día. Bien, que cosas que normalmente te toman atención mental no estén en tu vida o rápidamente entren en un flujo de trabajo y pasen. Bien, en vez de estar pensando como, ¿cuándo voy a ver el mail? ¿Qué voy a hacer con el mail? ¿Qué hago con este mail? Ya sé exactamente lo que tengo que hacer, lo tengo escrito, lo tengo determinado y lo voy a hacer. Eso me lleva de vuelta al hábito número 9, que se conecta con estas dos cosas, que es el hábito de primero tener todo ordenado y mantener los espacios de trabajo ordenados, tanto digitales como físicos. Bien, y hay muchísimos costos de estos, por ejemplo, o sea, tenés obviamente el costo emocional de tener tu espacio físico desordenado, pero tenés obviamente también el costo de tiempo y de atención que tiene no saber dónde están las cosas, tanto digitales como físicas. De hecho, es parte de la metodología de trabajo japonesa, esta idea de las 5 reglas, creo que son 5, no me voy a acordar ahora exactamente, creo que son los 5 puntos de un lugar de trabajo ordenado. Entonces, queremos tener, siempre que vamos a sentarnos a trabajar, yo lo trabajo de dos maneras, voy a decirlo abiertamente, yo lo trabajo de dos maneras. Siempre, y sé que ustedes son más hardcore, así que yo voy a ir con la versión más tranca y después van ustedes. El método de las 5S. Las 5S, ahí está. Bueno, no estuve mal, eran 5. Siempre que una vez a la semana me siento y reordeno todo mi escritorio del trabajo físico. Además, una vez a la semana ordeno mi carpeta de inbox de Evernote. Obviamente mi inbox queda en 0, porque eso ya lo hacemos en el hábito anterior. Ordeno todas mis notas de Evernote y ordeno todos los archivos de la carpeta de descargas y el escritorio. Entonces, todas las semanas empiezo con el escritorio limpio, empiezo con las carpetas de descargas limpias, empiezo con el escritorio limpio, físico, y empiezo obviamente también con mi Evernote limpio y ordenado con todo en su lugar. Sí, Lu le puso este nombre, ¿no? De primero el orden. Creo que ese es. ¿Así lo tenés en tu control de hábitos? Lo tengo como primero todo ordenado Bien. en mi control de hábitos, que en realidad lo traslado como a la parte de trabajo, pero también a los espacios de la casa. Entonces lo aplico, por ejemplo, antes de, no sé, comenzar el día y salir de la habitación, acomodar la habitación, abrir las cortinas, ordenar la cama. Antes de sentarme a trabajar, ordenar, tomarme un ratito para, no sé, limpiar el escritorio, sacar cosas, tirar papelitos si quedaron, hacer esto que decía Santi, ¿no? Procesar
tanto las cosas digitales como sobre todo las de, si tenemos, no sé, un cuaderno con cosas o lapiceras o cosas sueltas. Eso, como ese mini hábito previo a hacer cualquier cosa. Si voy a cocinar, ordeno primero y de ahí cocino y así. Como el mini hábito previo antes de cualquier actividad o tarea de ordenar. Que acá, como para conectar dentro de la lista, minimalismo creo que tiene el rol de limpiar el histórico, ¿no? Cuando yo aplico el minimalismo, yo de alguna forma vuelvo hacia atrás y digo, bueno, a ver, tipo, vamos a sacar todo lo que nos suma, me voy a quedar con las cosas que realmente utilizo. Este hábito tiene que ver con el mantenimiento de lo operativo. Si a mí me pasa, nosotros de vuelta tenemos un episodio de esto, se los dejamos en las notas. Con Santi estuvimos hablando largo y tendido de cómo estructurar, no sé, por ejemplo, tus carpetas de archivos dentro de la computadora para que eso funcione. Tenemos un episodio sobre espacios de trabajo y la importancia que tiene el espacio de trabajo. Entonces, todo eso lo dejamos a mano. Lo importante acá es que yo todos los días voy a estar generando información y movimiento. Yo puedo tener un escritorio súper bonito, puedo tener mi computadora impecable, nueva, recién sacada de la caja, pero yo voy a empezar a trabajar y voy a empezar a descargar archivos, voy a empezar a, no sé, descargar fotos, voy a empezar a generar documentos, voy a estar trabajando y voy a, no sé, apoyar el mate al costado y se va a caer un poquito de hierba en la mesa, voy a trabajar en un papel y lo voy a dejar al costadito, voy a guardarme un recibo para anotar el gasto, pero después lo voy a poner ahí. Entonces, todos los días, ese orden que en algún momento alcancé se va a romper un poquito. Si yo rutinariamente lo que hago es vuelvo a dejar todo acomodado, esto es muy raro de decir, pero yo cada día empiezo con la sensación de que estoy empezando en un espacio nuevo. De hecho, yo lo tengo, Santi lo tiene semanal, yo lo tengo diario. Yo todos los días tengo dentro de mi control de hábitos un check que es escritorio limpio, entonces miro para un costado, miro para el otro, veo si hay algo que se me esté pasando. Tengo lo mismo para la compu, entonces yo todos los días mi carpeta de descargas, mi Google Drive, todo queda ordenado. Y mi sensación es como si todos los días estuviese trabajando en una computadora nueva, si todos los días estuviese trabajando en un escritorio nuevo. Si no tengo acumulado, no hay suciedad, no hay molestia, simplemente me siento, trabajo y puedo trabajar tranquilo porque todo está donde tiene que estar, no pierdo tiempo preguntándome a dónde fue que dejé este o aquel archivo. Y además de saber que todo está a donde tiene que estar, no estoy distraído por este ruido que se genera. Si yo descargo un archivo y entro a trabajar en ese archivo y en el momento que entro, mi carpeta de descargas hay 500 cosas, me distraigo. Porque mi cerebro piensa como, es verdad que tengo todas estas cosas. Tenía que mandar aquello. ¿Qué pasa con...? En cambio, si yo entro a la carpeta de descargas y solo está el archivo, lo abro y me pongo a trabajar, no hubo ninguna fricción. Si yo estoy trabajando en mi escritorio y me cebo un mate y sigo trabajando en mi escritorio, todo funciona perfecto. Si yo en el momento que me voy a cebar un mate digo, es verdad que tenía que pasar los gastos, ahí tengo el recibo, bueno, después lo voy a pasar. Esa conversación interna me sacó de la tarea. Entonces, el preparar todo antes puede parecer como que estoy gastando tiempo, pero en realidad me estoy ahorrando tiempo. Porque todo eso que yo hice lo que evita es que yo durante el día tenga esos momentos de salida de foco, justamente porque esos elementos no ordenados, no limpiados, se convierten en una fuente de distracciones. Sí, después como todos estos son hábitos, después lo incorporás y lo haces de forma automática. Y hace un rato me di cuenta que mientras que estábamos charlando hace un rato, en 2 segundos estaba con mi computadora acá con las notas y vi el escritorio que había un par de archivos sueltos y los eliminé y vacié la papelera. Y es como que de repente podemos tener el ritual semanal o diario y también podemos en automático, sin darnos cuenta mientras que estamos conversando, borrar cosas porque ya sabemos que hay que borrarlas y ya está, y las borramos y no lo pensamos y no nos consume energía. Entonces, incorporarlo como hábito también te ayuda a que lo hagas en automático, lo hagas en momentos chiquitos todos los días, en cosas físicas, en cosas digitales, no te tome esfuerzo ni tiempo y disfrutes mucho más y seas mucho más productivo y te puedas enfocar. Y creo que lo que faltó mencionar es manejar el orden de las notas y archivos. Tenemos un episodio del podcast, Mati, quizás me puedes asistir a encontrarlo. A ver, ya lo encontré yo. Ahí está. Cómo ordenar notas, cómo ordenar ideas, notas y archivos. Es el episodio 386. Si van a superhábitos.com/386. Hablamos un poquito sobre cómo manejar todas estas cosas, ¿no? Notas de reuniones, encontramos artículos interesantes, resúmenes de libros, etc. Manejar eso es manejar básicamente el inventario de lo que generamos como personas que generan información. Así que es súper, súper importante. Y finalmente, como para llegar al hábito 20 de nuestro top 20 de hábitos para 2023, tenemos el hábito, y metimos un par juntitos, que son el hábito de tener bloques de trabajo enfocados y organizarte por energías.
Tener bloques de trabajo enfocados básicamente es no sentarte y decir voy a trabajar al infinito con esto o hasta que termine, sino dedicar cantidades de tiempo determinadas para actividades puntuales. No necesariamente, y voy a aclararlo para todos los fans del club de fans de Pomodoro, no estamos hablando de Pomodoro puntualmente, estamos hablando de bloques de tiempo determinados. Nosotros somos bastante fans en realidad de variaciones del 45-15, 45-15, 50-10, 47-13. Creo que todos tenemos nuestra versión personal. Y después de organizarte por energía es el hábito de siempre que te organizas, organizarte en base a qué actividades concuerdan mejor con tu energía en distintos momentos del día. Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho acá en el podcast de esta idea de siempre generar contenido en las primeras horas de la mañana o siempre colocar hábitos o actividades que suelen ser difíciles primero y dejar la tarde para actividades como más tranquilas. El otro día estábamos haciendo un curso con Mati y la persona que estaba dando el curso usó un término que es como trabajo confort. Y yo me dije, tengo trabajo confort. Es una excelente forma de hablar de algunas actividades, ¿no? Que suelo hacer a 5 de la tarde cuando ya estoy con el cerebro liquidado, 4 de la tarde. Bueno, son esas actividades que yo voy a asignar. Pero de vuelta, el hábito es incorporar dentro de tu organización del día, tener los bloques y ubicar estos bloques de trabajo de cierto tipo en momentos en los cuales funcionan mejor con vos y estos otros bloques de trabajo quizás más difíciles en los primeros momentos del día, en mi caso, o en el caso de ustedes, donde vaya mejor. Que identificar eso te ayuda muchísimo porque es 100% personal, pero hay algunos patrones que a veces se repiten. Por ejemplo, nos pasa a los tres que disfrutamos más y sentimos que sale mejor y funciona mejor si grabamos el podcast a la mañana versus a la tarde. Pero muchas veces a la tarde podemos poner actividades que para otras personas quizás serían difíciles o complejas. Por ejemplo, si Santi me dice yo voy a hacer cosas de números a la tarde porque para mí es relajante y fácil y automático, a mí me quemaría la cabeza hacer eso a la tarde, por ejemplo. Entonces está bueno identificarlo porque es muy personal y también quizá, no sé, nos funciona mejor. A mí me funciona mucho decir, bueno, a la mañana voy a poner cosas como todas las cosas cuadrante 1 que sé que si yo las resuelvo y a la tarde me siento 3 horas, me puedo sentar a planificar, desenchufar todos los estímulos, todos los canales, cerrar todas las puertas, quedarme sola, enfocada 3 horas en esto y lo voy a sacar. Entonces quizá no es el momento de más energía del día a la tarde, pero para mí, como es algo que me entusiasma, me divierte y estoy tranquila mentalmente de que ya liquidé y resolví las cosas urgentes e importantes, me funciona, ¿no? Pero a otra persona le servirá al revés. Dirá, bueno, me cuesta más planificar. Mejor lo pongo a la mañana y a la tarde me pongo todas las cosas que sean más cortitas, ¿no? Más gestiones de cosas cuadrante 1 que sean cortitas y que pueda ir resolviendo y tildando. Y va a ser 100% personal y está bueno probar, autoconocer como este flujo de energía durante el día para cada persona y también nos ayuda mucho a diseñar no solo el día o los bloques, sino también la semana. Porque de repente a mí quizá me va a cansar un poco más grabar un podcast o estar en una clase o en una sesión. Yo sé que el resto del día que yo grabé podcast o hice una clase o una sesión, es mejor que me ponga actividades que no sean con personas o que no sean reuniones y demás, porque ya conozco mis energías. Y yo sé que si llego un día entero de actividades similares de ese tipo, quizá llegue mal al final del día o me desgaste mucho o no haga mi mejor trabajo. Que si se fijan por eso hablamos de organización por bloques y no organización por tareas. Porque yo puedo agrupar tareas similares que no necesariamente es la misma tarea, pero es tipos de tareas. Que si se fijan, como decían los chicos, el tipo de tareas puede ser tipo de tarea por el tipo de actividad que es, o puede ser por cómo me hace sentir a mí, o por el efecto que tiene sobre mí, una tarea que me desgasta, una tarea que me recarga. Pero un detalle, y esto lo trabajamos mucho dentro de GTE, dentro de cualquier programa de organización del tiempo, cuando trabajamos con las personas, si yo la semana, en lugar de que la semana sea empiezo con 100% de batería y empiezo a desgastar batería hasta que llego a 0 al final de la semana, yo intercalo bloques, tengo actividades que me descargan y actividades que me cargan y actividades que me descargan, actividades que me carga, mi batería dura más tiempo. ¿Sí? Sería como la diferencia entre comprar un teléfono y usarlo hasta que se acabe la batería y que ahí se acabe, o poner momentos en los que cargo la batería del teléfono a lo largo de la semana. Entonces, organizar por bloques tiene 3 significados. Número 1 es detectar tipos de actividades, agruparlas de una forma que me haga sentido. Número 2 es aumentar mi productividad a lo largo de la semana gracias a que tengo incorporado este concepto de diferentes actividades tienen diferentes efectos. Y yo sumaría un número 3 que es, de alguna manera es como que mi cerebro se predispone a un cierto tipo de actividad, lo cual facilita el sostener el foco durante ciertos periodos de tiempo. ¿Sí? Uno de los grandes problemas para las personas en términos de tener
productividad o de ser productivos es cumplir con lo que se proponen. Ahora, cuando yo entro a un blog y digo, bueno, voy a tener todas estas tareas que tienen que ver con acciones incómodas de llamadas a clientes, pero son 5 llamadas, van a ser una detrás de otra, y una vez que termine con esto, tengo mi dulce recompensa de este bloque del trabajo que sí me gusta, es más probable que yo atraviese todo eso, porque estoy siendo consciente de cómo el bloque se conforma. En cambio, si yo tengo todas tareas sueltas, una distinta de la otra, es como que todo el tiempo estoy saltando de una lógica de incomodidad a comodidad, de incomodidad a comodidad, de incomodidad a comodidad, y ahí es donde pierdo un poco el ritmo y la semana se hace un poco más difícil. Bueno, creo que podemos dejarlo ahí. Hemos estado hablando en el episodio de hoy acerca de nuestra lista de hábitos para 2023. 11 a 20, creo que fue súper divertido meternos en estos hábitos. Muchos son más avanzados. Fíjense como si no tenemos del 1 al 10, muchos del 11 al 20 en realidad son irrelevantes o son menos sutiles. Pero cuando ya tenemos cubiertas esas bases, pasar estos hábitos 11 al 20 son absolutamente claves. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si les interesaría saber más sobre cuáles son nuestros hábitos 21 a 30, podemos pasar al hábito 21 a 30. O Lu tiró una idea muy interesante que puede ser, bueno, cuáles son hábitos puntualmente para emprendedores que podemos trabajar. Pueden contarnos en el chat si eso les interesa. Donde en instagram.com/superhábitos. Bien, van a instagram.com/superhábitos. Pueden mandarnos un mensaje, escribirnos, contarnos qué les interesaría escuchar y lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, chicos, por su tiempo y atención. Gracias a vos, Santi. Gracias a vos, Santi. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el episodio 447 del show de Superhábitos. Nos vamos a estar escuchando nuevamente, como todos los lunes, el próximo lunes en el episodio 448. Chau, chau.